Y saludos para todos los que escuchan, ven este mensaje, esta comunicación y bendición. Los acompaño en la oración, ustedes, sus familias, y para que todos vayamos descubriendo la voluntad de Dios, confiando en Él, dejándonos guiar por Él. Leemos hacia el final del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebres y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando los demonios. Aquí hace el evangelista como un cuadro, que después lo replica, lo amplía, lo generaliza, de las dos grandes digamos así, actividades de Jesús en su vida pública. Son la predicación del reino de Dios, que ya lo hemos escuchado domingos pasados, y aquí vuelve, y es su misión, anunciar y con poder, de modo que los corazones se abran a dejar que Dios reine y transforme las vidas, y la sanación, tanto del cuerpo como del espíritu, el curar a los enfermos y expulsar los demonios. En el primer cuadro, que es en la casa de Simón y Andrés y la suegra de Simón, la cura y ella se pone a servirlos, de modo que también da un paso más. Hay como está la enfermedad, está la sanación y está luego el fin, que es servir al Señor y a los hermanos. Digo, en este cuadro de estas dos grandes actividades de Jesús, el anuncio del reino, el evangelio, que no es solamente una enseñanza de oír y después pensar, sino que provoca la fe, la conversión, el abrirse a Dios, y el signo del Dios que salva en la curación de los enfermos y en liberar los endemoniados, que no son siempre lo que nosotros llamamos endemoniados, en distintas formas de presencia del mal, que en último término se atribuye al demonio. Con ello Jesús va mostrando que viene a salvar. ¿Quién es Él? El Salvador. Por cierto que estos milagros son al mismo tiempo realidad, curó, sanó, y al mismo tiempo son signo. Que sea signo no significa que no sea realidad. Que sea realidad no quiere decir que no lleve más allá de ello. ¿Por qué? En realidad los curó. Y después, a lo largo de los evangelios, hay sanaciones concretas anunciadas. ¿Por qué es también signo? Porque apela más, al menos de dos formas. En primer lugar, la sanación de esos enfermos no es la sanación de todo el mundo, por lo tanto, es signo de una acción de Dios mayor y que apela a los demás. Y también tampoco es la salvación definitiva, porque igual uno se vuelve a enfermar y uno al final también se muere. Por lo tanto, son signos de la salvación total, son realidad sana y apertura a la salvación total definitiva, que es la resurrección de los muertos y la vida eterna, que es realmente lo que Jesús abre con su muerte y resurrección. De modo que, pues, en primer lugar, renovemos nuestra fe en Jesús, que continúa realizando esto en su iglesia. Por la iglesia continúa anunciando el Evangelio y continúa curando de distintas formas, algo más vamos a meditar en la segunda parte. Y continuamente hay signos, curaciones milagrosas y de la providencia de Dios. No siempre tenemos el sentido estricto del milagro, que es imposible, no es para la ciencia como lo conoce, sino que siempre la intervención de Dios. Y también libera del mal espíritu en sus distintas formas, las enfermedades del alma. Por
Por lo tanto, renovemos la fe en Cristo Salvador, renovemos la apertura a acercarnos a escuchar la palabra de Dios y las oraciones de la Iglesia, que continuamente son de sanación. La máxima es la misa, pero los sacramentos y, bueno, y todas las demás bendiciones. Y también una breve, Jesús se va a orar desde la mañana. Su centro es la relación con Dios. Y también en eso Él nos sana. El centro de nuestra vida, en el salud, enfermedad, en la forma que esté, siempre tiene que ser no solo la actividad, sino la relación con el Padre buscando su voluntad. El Evangelio que acabamos de escuchar y la situación además de pandemia en que estamos, como hemos dicho también otras veces, nos invita siempre a una reflexión de fe sobre la enfermedad, sobre el mal físico y también sobre la muerte, ¿no? No es que la pandemia haya puesto ni la enfermedad ni la muerte haya surgido allí, ni siquiera que la mayoría de las enfermedades ni la mayoría de las muertes sean por el coronavirus. Sin embargo, de algún modo, una realidad que se extiende, se universaliza, al ser nueva y desconocida, al no saber cómo manejarla, al tener que intervenir los estados porque crea un problema sanitario no previsto, bueno, pone ante nosotros la realidad de la enfermedad y de la muerte. Y la interrogante, cómo llevarlo. Como toda realidad, hay esos niveles, ¿no? Hay un nivel que es el científico, que es buscar cómo funciona esa enfermedad, en este caso ese virus, y cómo, si ella ha entrado en el cuerpo, cómo tratar de defender al cuerpo de él y cómo evitar la propagación de la epidemia, sea con medidas sanitarias externas, sea con medidas más como la vacuna científica. Y todo ese nivel está bien, que crea por otra parte una obligación a los gobiernos, y como el mundo a todos los gobiernos, tienen la parte científica de buscar la vacuna, todo eso está bien, y que es lo que además por otra parte se realiza de un modo permanente con las demás enfermedades. Por eso tenemos hospitales, mutualistas, servicios públicos de salud, o sea que todo el cuidado del ser humano para defenderse de las enfermedades. Hay tantas vacunas, tomar vitaminas, etcétera, ¿no? Todo lo que es, digamos, preventivo, bueno, y el cuidado de la enfermedad es un nivel responsabilidad humana. En este caso también hay un nivel social, siempre lo hay, pero es de evitar el contagio. Así que forma parte, digamos, de nuestra responsabilidad como seres inteligentes y libres, además no solamente individuos aislados, sino sociales, de llevar una problemática general que es nueva, pero que apunta a una realidad común. De hecho, digo, siempre hay sanatorios, siempre hay hospitales, siempre hay enfermedades, y hay todo ese trabajo que comenzó en gran parte por el cristianismo, el cuidado del enfermo como persona, el amor al prójimo, y después ha ido avanzando enormemente con las ciencias. Pero hay otros niveles que ya son más personales, que es el cuidado de la persona, sea preventivo, y por eso en este caso tenemos que cuidarnos para no contagiarnos, y el acompañamiento a la debilidad del enfermo, por lo que tiene la enfermedad es que agarra el cuerpo, o sea, al hombre, nuestra existencia. Por lo tanto, el acompañamiento, la caridad, el preguntar, el no dejar solo, sabemos que es muy penoso para las personas que están más solas, en fin, hay un llamado a la atención, también los que pierden, tienen muertos y que no los pueden acompañar, en fin, todo ese lado de la atención y el cuidado y el amor a los demás. Y hoy también la mirada de fe. Hicimos y vivimos, la vida es también un valle de lágrimas, no es solo. La creación es maravillosa, Dios nos ha hecho el mundo y vio que era bueno, nos hizo su imagen y semejanza, tenemos que disfrutar y a su vez desarrollar, pero al mismo tiempo está herido por el pecado, por la muerte y por la enfermedad. Y eso tiene que entrar en nuestra relación con Dios. En primer lugar, para la paciencia, para pedir la fortaleza, para pedir a Dios que cure, según sea su voluntad, siempre apuntando a no algo cerrado.
Tenemos que pedir que pase la pandemia y que el Señor nos proteja. Tenemos que pedir los unos por los otros. Y a su vez, abrirnos a la esperanza de vida eterna y a su vez abrirnos a hacer la voluntad de Dios en esta vida. También la debilidad de la enfermedad y un término de la muerte tiene que hacernos abrir a buscar a Dios y en la misma enfermedad encontrar su voluntad, porque todos tenemos que unirnos con el Padre. Y aquí hay una lucha de la oración, hay una perseverancia, no es como algo automático, pido y que me tienen que arreglar, no es así, no es una magia. Es una relación de abandono y de crecimiento en la fe, en la esperanza y la caridad. Que pedimos que el Señor, y lo pedimos por intención de Santa María la Virgen, de San José y de los santos, el Señor nos haga también vivir en fe, esperanza y caridad estas circunstancias y mirando también más allá del COVID, porque hay miles de situaciones y concretas que tenemos cercanos, tanto de dolor, de sufrimiento, como para acompañar, como para sobrellevar, como para renovar en la esperanza. Que a todos el Señor, en la oración de Jesucristo, a la que la Iglesia se une en cada Eucaristía, a la ofrenda de Jesucristo, nos abra del don del Espíritu Santo para vivir en profundidad y en manos del Padre cada circunstancia.